Bueno, los papelitos que les di a cada persona es para que ubique el versículo en su Biblia y cuando yo le indique lo lee en voz alta para que todos lo escuchemos. Ajá, la escuela del hogar. Todos y cada uno de nosotros que estamos aquí hoy somos miembros de un hogar. Hay hogares disfuncionales, hay hogares divorciados y hay hogares funcionales. Cada uno de nosotros sabe en qué hogar está viviendo hoy, sabe en qué hogar ha vivido y sabe en qué hogar quiere vivir, porque tenemos una esperanza, ¿verdad? Pero sabemos cómo hacer que podamos tener un hogar funcional. Lo sabemos. Aquí lo vamos a aprender. Primero debemos conocer qué es un hogar disfuncional, qué es, cómo se llega a hacer, por si acaso estamos viviendo algunas circunstancias que nos lleven a eso, las consecuencias que trae y cómo podemos evitarlo. ¿Qué es el divorcio? Las consecuencias de un divorcio en el hogar y específicamente también en los hijos. ¿Y cómo se evita el divorcio? Porque un divorcio se puede evitar. ¿Y qué es un hogar funcional? Para todo esto que vamos a escuchar ahorita, como les decía al inicio del culto, debemos de estar dispuestos a que nuestra mente sea renovada. Renovados en el espíritu de vuestra mente, nos dice Dios en Efesios 4:23. Es decir, cada uno de nosotros tiene que asimilar lo que debemos hacer, para que así puedan haber cambios de patrones de conducta que traemos, cambios de costumbres de cultura o cambios de formación de crianza. Y pedir ayuda a Dios con humildad, para que cada uno pueda actuar y hacer lo que le corresponde para que pueda funcionar nuestro hogar. Vamos a recibir a la hermana Leda, que ella nos va a hablar sobre lo que es un hogar disfuncional. Buenos días, hermanos. Buenos días, hermanos. Como ya el apóstol hizo la presentación y la hermana Yuseber, vamos a comenzar a dar una pequeña apertura a lo que será el taller del hogar. Comenzaríamos con hogar disfuncional, pero para poder saber qué es un hogar disfuncional, vamos a saber primero qué es disfunción. Disfunción es una perturbación de una función. Es un trastorno en el funcionamiento normal de un órgano. Es un elemento que impide la integración de un sistema social. Es una función inadecuada y contraproducente. Sería entonces un hecho o fenómeno que produce consecuencias contrarias al buen funcionamiento de un determinado sistema social. En psicología, disfunción es anormalidad en el comportamiento. ¿Sí? Con esto entonces podemos decir que es un hogar disfuncional. Es aquel hogar donde los miembros se relacionan con patrones disfuncionales, como abuso y falta de respeto. Esta falta de respeto es entre los cónyuges o entre padres e hijos. Falta de comunicación. Esto es dificultad para comunicarse, que dan origen a los malos entendidos. La manipulación emocional, frialdad y distancia emocional, conflicto permanente, violencia verbal o física. ¿Cómo entonces entendemos que es un hogar disfuncional? Entonces un hogar donde viven en constante conflicto, constante peleas, hay gritos, no hay entendimiento, hay ofensas, hay maltrato, suceden muchas cosas con mucha frecuencia y regularmente. Eso es un hogar disfuncional. Pero eso no quiere decir
que en los hogares no se presentan conflictos, en los hogares se presentan crisis, en los hogares se presentan frecuentemente situaciones que alteran el orden del funcionamiento del hogar, pero tenemos que estar alerta de saber qué es lo que está sucediendo y no quedarnos en las crisis o no quedarnos en los conflictos, sino buscar inmediatamente cómo solucionamos, ¿sí? Ajá. Las disfunciones familiares son más comunes de lo que la gente cree. Esto no se limita a un determinado grupo social, a una clase en particular. No es que las disfunciones familiares son solamente de la gente de escasos recursos o de la gente más pudiente. No, en todas las clases sociales se presenta, en todas las familias se presenta. Hay un dicho por ahí muy común que dice, en las mejores familias sucede, ¿verdad? Bueno, eso sucede en las mejores familias. Eso es un hogar disfuncional. Ajá. ¿Cómo llegamos a un hogar disfuncional? Llegamos a un hogar disfuncional por lucha de poder, por sentimientos de derecho o por falta de límites. Lucha de poder cuando papá, mamá viven en un solo conflicto en quién tiene la razón, quién es el que manda, cuando no se han establecido los roles o cuando en el hogar se deja que otras personas vengan a mandar, a ejercer autoridad en el hogar. Sentimientos de derecho. Yo hago lo que yo quiera porque ese es mi derecho, olvidando que hay sujeción, que hay respeto, que hay otras cosas que hay que atender. Y falta de límites. No hay normas. Allí en la casa todo el mundo hace lo que quiere. Esto es un hogar disfuncional, ¿verdad? Conflictos frecuentes, gritos. Bueno, ya de eso hemos conocido muchas cosas, muchos conocemos de eso. La mayoría de personas cuando forman el hogar, cuando llegan a su edad adulta y se casan, quieren formar un hogar perfecto, van dejando o se quieren casar para dejar los problemas que tienen en su hogar, pero con el tiempo se empiezan a dar cuenta que empiezan a surgirse esos problemas, esos mismos problemas que ellos tenían en su hogar. Ellos dicen, yo voy a criar a mis hijos diferentes, yo voy a hacer un hogar diferente, pero si no tiene claridad de qué hogar viene y no reconoce que tiene fallas que trae de su hogar, de origen, que de su papá, su mamá, y de lo que se vino huyendo, entonces comienza a tener conflictos, problemas. No voy a decir que va a tener el hogar disfuncional, sino que empiezan los alertas, empieza a darse cuenta que está repitiendo conductas que el papá hacía, que la mamá hacía, caprichitos que traía desde su hogar, malas crianzas que no ha corregido, sigue siendo son adultos con caprichos infantiles todavía. Entonces, ahí es cuando tenemos que estar alerta, ¿verdad? Ajá. Y entonces, ahí cuando dicen, voy a criar a mis hijos diferente a como me criaron. Bueno, ojalá y así sea. Y eso esperamos. Y esa es la intención que el apóstol tiene de hacer los talleres del hogar, de hacer muchos cambios en nuestra vida, con la ayuda de Dios, por supuesto, y con la libertad en Cristo. La vamos a hacer. ¿Cómo vamos a evitar tener un hogar disfuncional? Detectando y reconociendo nuestros patrones de crianza, ¿verdad? Nuestros comportamientos aprendidos en el hogar de origen. Trascender esos patrones, cambiar esos patrones que traemos, sanar heridas, porque muchas veces nosotros seguimos repitiendo porque no perdonamos, tenemos resentimientos con nuestros padres, con nuestros familiares. Si no sanamos heridas, si no corregimos, si no enmendamos, seguimos en lo mismo, seguimos cayendo, ¿verdad?
después de sanar esas heridas, ¿y cómo vamos a sanar esas heridas? ¿Con la ayuda de quién? De Dios. Con la ayuda de Dios podemos sanar esas heridas y vamos a recibir. Pero tenemos que buscar, tenemos que reconocer, primero que todo, cuando una persona va a terapias de alguna adicción, tiene que reconocer que es adicto. Si no lo reconoce, no puede empezar a sanar. Igualmente sucede con nosotros. Si traemos heridas, resentimientos del hogar y no reconocemos que las tenemos, ahí nos quedamos, ahí permanecemos hasta que no llegue el momento en que nos soltemos de eso, que soltemos esas ataduras, digamos así, esas maldiciones que también lo dice la Biblia, maldiciones familiares. Entonces tenemos que soltar eso. Activar dentro de nosotros el Padre amoroso, que si papá no fue amoroso con nosotros, que mamá nos maltrató, que mamá nos hizo, que papá nos hizo, primero que todo vamos a perdonarlos, perdonémoslos. Después que nos perdonemos, activemos dentro de nosotros ese papá amoroso que nosotros no tuvimos y busquemos a Dios, que ese es el mejor Padre que nosotros tenemos, el Padre más amoroso. No tenemos que buscar a más nadie, no tenemos que seguir castigándonos con el maltrato que nos dieron cuando niños. Ya cuando estamos en el hogar, ya sanamos, ya corregimos en nosotros, vamos a establecer nuestro hogar de verdad, vamos a establecer roles en nuestra familia, reconocer los roles, las responsabilidades. En el hogar hay roles que cumplir. Cuando se desconocen esos roles es cuando comienzan las cosas a funcionar mal. Cuando no se asumen las responsabilidades, comienzan las cosas, continúan las cosas funcionando mal. Establecer y cumplir normas. Todo esto en un ambiente de amor, de comprensión, de respeto. Nosotros sabemos que en los hogares disfuncionales suceden muchas cosas. Hay maltrato, hay abuso, hay muchas cosas. Pero todo se debe a estas situaciones que no se cumplen, que no se han cumplido o que no se reconocen. Y si a eso se le agrega que al hogar, que papá, mamá, hijos, se meten otras personas o se le da autoridad a otras personas o se les permite a otras personas, la disfunción es mucho mayor. El problema es mucho mayor si entra el abuelo a reprender, a corregir, a no hacer lo que el papá debe hacer, abuelas que han sido sobreprotectoras y pretenden seguir siendo sobreprotectoras sobre ese papá, mamá que está empezando a criar una familia. Entonces, por eso los papá, mamá en ese hogar tiene que poner límites, tiene que poner autoridad, tiene que limitar y proteger su hogar para que su hogar sea funcional, que ya más adelante la pastora Yusef dirá cómo es ese hogar funcional. ¿Cuáles son las consecuencias de un hogar disfuncional? Las consecuencias es que en un hogar disfuncional los niños no van a crecer bien, ¿verdad? No va a haber armonía, no va a haber paz. Entonces, ¿qué afecta? Afecta a los niños en el aspecto físico, a los niños y a todos los miembros, en el aspecto físico, en el aspecto psicológico y en lo social. Veremos algunas de las consecuencias. Será un hogar de mucha tensión y de resentimiento. En un hogar disfuncional crecerán personas con mucho resentimiento. Sentimientos de culpa. Si a un niño no se le permite crecer sanamente, si los padres, por ejemplo, vamos a hablar de un padre adicto al alcohol, a las drogas o cualquier cosa, algunas veces el niño, por pequeño que sea, se siente responsable de ese padre y piensa que lo que le sucede a ese padre es su culpa. Y ese niño va a crecer con esos sentimientos de culpa. Va a llevar eso, va a arrastrar su cobijita todo el tiempo y va a llegar adulto, va llevando esa cobija que arrastra, llevando la culpa que es de los padres.
Ansiedad, depresión. La ansiedad y depresión va a haber en ese hogar, va a haber en esos niños. Estrés y algunos tipos de cáncer, dice que son producto de esos tipos de hogares. Algunas veces se dan cáncer, enfermedades, muchas enfermedades por eso, pero entre eso el cáncer. Adicciones, suceden las adicciones, aparte de que si hay un padre adictivo, están viendo un modelo, pero algunas veces no es el padre adictivo, pero los niños toman adicciones, o los adolescentes más adelante lo van tomando, adicciones al tabaco, al alcohol, a las drogas, pero eso lo hacen para huir de esa situación que se les está presentando, de eso que ellos no pueden o que no son capaces de soportar. Lo van buscando en adicciones. Comienzan, o sea, de repente se van los adolescentes del hogar, comienzan a tener sexualidad temprana, comienza la promiscuidad. ¿Qué surge con esa sexualidad temprana? Enfermedades, el riesgo es mayores de enfermedades, aparte de que por el que los padres se preocupan más, es el embarazo precoz. Pero sobre todo, además del embarazo precoz, lo más fuerte, diría yo, son las enfermedades y la promiscuidad. Cuando comienzan los niños, adolescentes, a experimentar, a escapar de su hogar de alguna manera. Viene la prostitución, luego el homosexualismo. Después de todo eso, ¿qué más? Delincuencia. ¿Y dónde va a ir a parar ese delincuente? ¿A la cárcel o al cementerio? Bueno, yo creo que con todo esto le he dado una apertura a lo que es un hogar disfuncional. No quiere decir que en sus casas, si hay conflictos parecidos o algo que ustedes hayan escuchado de lo que yo he dicho, es que están ya en un hogar disfuncional. No, pero estén alerta. Vamos a estar alerta, vamos a buscar ayuda. No pensemos que nuestro problema es el único, que mi hogar está pasando por esto y yo no se lo voy a decir a nadie porque los demás hogares funcionan perfectamente y a mí me da pena que den cuenta que mi hogar está funcionando mal. No, vamos a buscar, si no podemos salir de esa situación en el grupo familiar, en ese hogar, papá, mamá, hijos, primeramente papá, mamá, tienen que conversar. Pero si no lo logramos, vamos a buscar la ayuda del apóstol, de un especialista, de un consejero, especialmente yo diría un consejero cristiano. No vamos a buscar ayuda en un psicólogo por allí que nos vaya a enredar más la vida. Vamos a buscar la ayuda en Cristo, en Dios y en nuestra iglesia. Eso es todo. Está bien. Ahora vamos a escuchar al abogado Henry Rosales, que él nos va a hablar sobre lo que es el divorcio. Bueno, muy buenos días. Mi nombre, para que los que no me conocen, ¿verdad? Henry Rosales. Soy abogado, especialista en materia penal y derecho procesal general. A ver, en lo que me compete hoy, ¿verdad? En respecto a lo que es la parte del divorcio, yo en principio les voy a hablar haciendo un poco más aseveración a lo que decía la hermana Sol, lo que es la familia. Decimos que la familia se constituye, ¿verdad?, por la unión de un hombre y una mujer, ¿sí?, en las cuales, como conocemos en un principio, que nos han enseñado a través de las escuelas principalmente, la familia constituye la base de la sociedad. Y si la familia como tal no arranca o se sienta estas bases en lo que respecta a principios, ¿sí?, y como lo decía el pastor, aquellas enseñanzas que deben arraigar y fundarse
a los fines de poder encaminar a nuestros hijos. Trae mayores consecuencias y dentro de estas tenemos el divorcio, en los cuales el divorcio va a traer la disolución de aquel vínculo matrimonial, en lo cual se disuelve en total lo que es la familia. ¿Qué sucede? Hablando lo que es la parte legal, ¿verdad? En lo que respecta, el divorcio es la disolución de la unión matrimonial, ¿verdad? De un hombre y una mujer. Y como tal, sus consecuencias, pues, son la disolución de esto, y en lo que respecta a sus hijos, va a traer mayores consecuencias, porque lo que nosotros vemos que de una u otra forma se empiezan a crear patrones de conducta y diferentes a los que se traían como familia. Y hay otras consecuencias mayores en lo que respecta al divorcio, pero principalmente lo que nos interesa es las consecuencias como familia como tal constituida con las bases fundamentales. Entonces, ¿qué sucede? Yo pienso que si nosotros, en principio, al constituirnos como familia, no traemos aquellos principios, aquellas bases que nos pueden haber enseñado nuestros padres, nuestros antecesores, los conocimientos para poder nosotros encaminarnos hacia el desarrollo como tal, como familia, y principalmente traer aquella enseñanza de lo que es la escuela de Dios, ¿sí? Ser conocedores de lo que es la palabra. Yo pienso que esto va a traer mayor distorsión. Entonces, a ver, la familia debe, debe traer aquellos conocimientos que de la palabra de Dios a los fines de nosotros podernos manejar y evitar aquellos errores que se están viendo en la vida cotidiana. Las consecuencias, como lo decía, de lo que es el divorcio, la disolución del matrimonio y la distorsión del vínculo matrimonial, en lo cual los más afectados se van a ver son sus hijos. Y como tal, como les decía, van a empezar a generar nuevos patrones de conducta y mayores consecuencias. Pienso yo que para evitarlo, ¿verdad?, debemos manejar lo que le decía en principio, mayores conocimientos a lo que nos hayan enseñado nuestros antecesores, nuestros padres, y principalmente tenemos ser temerosos de Dios y tener las enseñanzas de lo que es la palabra de Dios. Entonces, pienso que para poder evitar el divorcio, nosotros debemos buscar ayuda cuando se presenten estas situaciones de personas conocedoras como tal, que hayan sido encaminados y hayan desarrollado su seno familiar, y en lo cual
los mayores conocedores son las personas, tal como lo decía la hermana, las personas que han sido, que son conocedores de la palabra de Dios. ¿Qué más pudiera decirle en cuanto a lo que respecta a qué es la escuela del hogar, ¿verdad? Quiero hacerle decirles unas palabras en cuanto a lo que nosotros como tal, como pareja, lo hemos constituido en lo que en lo que respecta a, a, ok, perfecto, Yus. Bueno, de todas maneras, pienso que lo que les dije más que todo fue algo muy coloquial, ¿verdad? En lo que respecta a la parte del divorcio y sus consecuencias. Eso es todo. Muchas gracias. Bueno, gloria a Dios. ¿Tienen los versículos ubicados? Bueno. Y a cada persona le di un papelito, no le di a todos. Ajá. Un hogar funcional. Dios quiere que aprendamos cómo es un hogar funcional y para nosotros lograr eso lo vamos a hacer conociendo lo que está escrito en la Biblia, que es la palabra de Dios y que son las instrucciones para nosotros como sus hijos saber vivir. Pero para eso debemos tener sabiduría y esa sabiduría la adquirimos a través del temor de Dios. Así que es con la lectura de la palabra que empezamos a aprender. Yo les voy a indicar que el primer versículo es Génesis 2:18. Tienen que estar muy atentos las personas que leí los versículos. Yo digo el versículo, se pone de pie, lo lee y damos una instrucción acerca del versículo. Ajá, la hermana Ingrid. Ajá. No es bueno que el hombre esté solo. Dios le dio una ayuda idónea. ¿Qué nos dice ese versículo? Que para que un hogar sea funcional debe haber unión y bendición y ayuda. Génesis 2:24 o Mateo 19:5 o Efesios 5:31, el hermano Christopher. Ajá. El hombre deja su hogar principal y se une a su mujer. Eso lo encontramos en el Antiguo Testamento, en Génesis y en el Nuevo Testamento, en Mateo y en Efesios. O sea que es muy importante seguir esa instrucción, ¿verdad? Para que un hogar sea funcional hay matrimonio y hay unión en una sola carne. Colosenses 3:18-19. ¿Quién lo tiene? Colosenses 3:18-19. ¿Quién lo tiene? Franco. ¿Se fue? Lo pueden poner en el videoin. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. En un hogar funcional hay suavidad en el trato del esposo para con su esposa y hay sujeción de la esposa para con el esposo. ¿Sujeción es igual a obediencia? ¿Es igual? No. ¿Cuál es la diferencia? Ninguno sabe. Pero en la práctica, ¿cómo se aplica? La sujeción es mutua, es con cariño. No, pero en la práctica, ¿cómo es?
Ajá. Ajá. La obediencia debe ser primero a Dios antes que al esposo, nos dice la hermana Juliana. La sujeción, la clave de la sujeción es mantener el respeto. Donde no hay sujeción, hay alzas de voz. Hay querer ejercer dominio y querer ejercer tener el control. Por eso la sujeción debe ser mutua. El respeto es mutuo. Si el hombre dio una instrucción y a la mujer no le parece, porque no le parezca, no va a alzarle la hoja a su esposo y va a imponerse ella que se haga lo que ella dice. Ahí ya no hay sujeción. ¿Sí? Primera de Corintios 7:4. ¿Quién lo tiene? Ajá, léalo. Ajá, este versículo es como muy impactante, ¿no? Si estoy casada, sobre mí tiene potestad, es mi esposo. Y sobre el hombre, esposo, la que tiene potestad es la mujer. ¿Sabían ese versículo? Alcen la mano, ¿quién lo sabía? Muy poquitos. Y aquí hay muchos casados. Ajá, entonces, hay que saber ejercer esa potestad, ¿verdad? Para que un hogar sea funcional, sin abuso de autoridad, sin querer hacer que la mujer haga algo que en realidad no quiere. Ahí ya estaría pasando por encima de lo que es ella como persona, ¿verdad? Primera de Corintios 7:5. Ajá. Para que un hogar sea funcional, siempre deben estar juntos el hombre y la mujer, a menos que sea por mutuo acuerdo. Y para que haya ese mutuo acuerdo debe haber comunicación, comprensión, ¿verdad? Tito 2:3-5. Segundo, Tito 2:3-5, en un hogar funcional hay reverencia, hay prudencia, hay sobriedad. Ni el hombre ni la mujer deben embriagarse. Hay sujeción de la mujer para con su esposo. Deuteronomio 6, del 6 al 9. Ajá, ¿qué nos dice aquí? Que la palabra de Dios debe estar en los corazones de papá y de mamá. Y así van a poder lograr ellos ser los maestros de sus hijos. Ahí dice repetirlas, hablarlas en la noche al acostarse, al levantarse, andando por el camino, colocándolas en los postes de la casa, las atarás como señal en tus manos, las pondrás como frontales entre tus ojos. Es decir, que la palabra de Dios al estar en el corazón de cada padre y cada madre, los papás van a poder ser ejemplo en acción para sus hijos. Ese ejemplo en acción es con su comportamiento, más que con su hablar y con su ordenar. Porque hay muchos padres que le exigen a los hijos, pero no les enseñan cómo, no les muestran cómo se hace.
Primera de Corintios 13:7. En un hogar funcional, principalmente debe haber amor. Por ese amor va a haber paciencia, va a haber comunicación, tolerancia, ayuda y muchas cosas más, ¿verdad? Efesios 6, del 1 al 4. ¿Quién lo tiene? Ajá, muy importante. Aquí Dios habla a los hijos y habla a los padres. Cada uno tiene deberes mutuos, ¿verdad? En un hogar funcional hay obediencia de los hijos para con los padres. Hay honra para con los padres. Y hay disciplina y orden de los padres para con los hijos. Proverbios 1, del 8 al 9. ¿Quién lo tiene? Uh-huh. La instrucción de un papá y la dirección de una mamá son de bendición para los hijos. Es decir, en un hogar funcional está el padre instruyendo y está la madre dirigiendo. ¿Qué quiere decir esto? Que debe haber acuerdo entre los dos para la formación de sus hijos. En un hogar funcional no existe, no cabe que un hijo diga, le voy a pedir permiso a mi mamá porque mi papá me va a decir que no. Después mi papá se entiende con mi mamá, pero yo le pedí permiso a uno solo. Eso no puede haber en un hogar funcional. Tiene que haber acuerdo. No puede haber distorsión en cuanto a la autoridad con sus hijos. Que uno me consiente más y el otro menos. Que uno es más duro conmigo y el otro no. Porque ahí es cuando hay diferencias de conducta en los hijos. Con uno se comporta de una manera y con el otro de otra. Entonces no saben los papás qué va a hacer tu hijo en circunstancias dadas de que él no esté presente. Proverbios 10:4. En un hogar funcional debe haber diligencia en todas las partes, tanto en los padres para cubrir y proveer a su hogar, como para los hijos, para que crezcan y se formen, siendo ordenados, siendo colaboradores en su casa, cumpliendo con sus deberes, siendo responsables con lo que les corresponde. Busquemos Proverbios 13:23. ¿Quién lo tiene? En el barbecho de los pobres hay mucho pan, mas se pierde por falta de juicio. En un hogar funcional debe haber juicio, debe haber buena administración, debe haber buena distribución de las cosas que se tienen, de lo que se ha adquirido, para que se puedan aprovechar bien y no se pierdan. Eclesiastés 10:18. Un hombre que se pare y me explique eso. Eclesiastés 10:18. Por la pereza se cae la techumbre y por la flojedad de las manos se llueve la casa. ¿Qué pasa con ese versículo? ¿Qué instrucción nos está dando Dios ahí? Trabajar y producir. Invertir bien el tiempo. Ajá. Trabajar, producir, invertir bien el tiempo. ¿Eso es dentro o fuera del hogar? Dentro y fuera de la casa.
¿Qué nos dice? Hay situaciones que se presentan dentro del hogar, pero el hombre está muy ocupado trabajando. Y después lo arreglo, después lo hago, después lo traigo, después lo compro, después hacemos eso. Y llegará un momento en que se va a llover la casa, se va a caer, ¿verdad? Llega un momento en que la mujer ya no aguantó más y explotó y aquí nadie me ayuda, nadie me colabora. Eso no hay en un hogar funcional. En un hogar funcional hay diligencia, hay trabajo, hay colaboración y hay tiempo que se saca para invertir en el bienestar de su hogar, tanto en la unión como en lo físico, en la estructura. Proverbios 31, 10, 13. Tan bonito ese versículo, ¿verdad? En un hogar funcional, según Proverbios 31, del 10 al 13, hay confianza del marido para con su esposa. Hay buena atención, hay amabilidad de la esposa para con su esposo. En un hogar funcional a la mujer no le molesta atender a su esposo, servirle la comida, mantener el orden en su casa, estar pendiente de sus hijos, ¿sí? Claro que hoy en la actualidad, cuando el hombre trabaja y la mujer trabaja, es como que la mujer trabaja más que el hombre, ¿no? Porque los dos trabajan en la calle y la mujer tiene que llegar a la casa y seguir trabajando, ¿verdad? Pero ahí es donde hay apoyo, hay ayuda del uno para con el otro. Aunque la mujer no debe pensar que porque debe haber ayuda mutua, ella le va a dejar esa carga al esposo, no, tiene que haber acuerdo. En un hogar funcional hay buena administración, hay bienestar. Cuando un hogar está funcionando bien, cada integrante de ese hogar se siente a gusto al llegar a su casa. Se siente a gusto de pensar que voy a estar junto con mi papá, con mi mamá, con mi esposo, con mi esposa. Hay cuidado, hay orden, hay limpieza y hay colaboración en un hogar funcional. Y hay muchas cosas más que nosotros podemos encontrar en la palabra de Dios para que nuestro hogar funcione correctamente. Yo he aprendido algo. Cuando el hombre es la cabeza del hogar, ¿verdad? Entonces, como está el hombre, así va a estar el hogar. Así va a estar el hogar. Si el hogar está, hay carga, hay pesadez, hay falta de interés, algo le está pasando a la cabeza. Ya hablamos de la diferencia entre la sujeción y la obediencia. ¿Qué les ha parecido? Esto es una introducción, porque todo esto se profundiza más el próximo sábado. Un aplauso para el Señor. Bueno, nosotros estamos aquí en la casa de Dios, pero también vivimos en algo que se llama mundo. En este mundo nos envuelven muchas cosas, ¿verdad? Pero nosotros estamos aquí en la iglesia, en el mundo y en un hogar. Son 3 ámbitos en los cuales aprendemos diferentes cosas. Invito a Gabriel y a Gabriela, o a alguno de los dos, como quieran, pero ellos nos van a dar respuesta a una pregunta. ¿Qué es la escuela del mundo y qué enseña la escuela del mundo? Bueno, buenos días. Hermanos, la escuela del mundo hoy en día está primeramente dominada por el enemigo, ¿verdad? El mundo es sobre lo que el enemigo directamente puede actuar. Y ahí es donde encontramos todo lo que daña, lo que sería un buen hogar y la vida que Dios quiere y la que nos mostró nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? En la escuela del mundo
podemos encontrar hoy en día cosas horribles que son las que dañan la familia, dañan el propósito de Dios en nuestra vida, como son la fornicación, las drogas, el alcohol, la lujuria, la ira, todo lo que son los deseos de la carne, que lo podemos encontrar en Gálatas 5. En Gálatas 5 nos explica cómo uno como persona está formado por la carne y el espíritu, y en el mundo encontramos todo lo que alimenta a la carne, que es malo para el propósito de Dios, que va en contra del propósito de Dios. En el mundo podemos encontrar desde que somos niños hasta que ya somos adultos, cosas que nos van impactando, que nos van dañando en lo que tiene que ver al propósito de Dios. Desde muy pequeños en la televisión podemos encontrar todas las cosas que enseña el mundo. Uno en el hogar a veces cree que los hijos de uno están seguros solo porque están dentro de las cuatro paredes que conforman nuestra casa, pero eso no es así. A veces el mundo, así estén dentro de nuestra casa, está influenciando nuestro hogar. ¿Cómo pasa eso? Con la televisión, con el internet, con el WhatsApp, con los amiguitos de la calle, que nunca por mucho esfuerzo que uno haga, van a dejar de estar a la intemperie de ese mundo. Entonces nosotros tenemos que educar nuestro hogar, nuestra familia, para que sepan combatir frente a esas adversidades, frente a esas enseñanzas que tiene el mundo, como son todas las cosas malas que afectan y alimentan la carne. Yo creo que nunca vamos a dejar de estar influenciados por el mundo, porque en el trabajo, en la calle, en el día a día, estamos en el mundo, pero tenemos que estar claros en qué es lo que Dios, mediante Jesús, nuestro Jesucristo, nos quiso enseñar. En la Biblia está el manual. La Biblia es un manual. La Biblia nos enseña cómo Jesús combatió el mundo, todo lo que enseña el mundo, y murió su carne, pero después vivió y nos demostró que sí podemos vivir en el mundo y enfrentar el mundo en sus enseñanzas malas, en los deseos de la carne. No es fácil, obviamente no es fácil, porque estamos aquí y todos los días, así uno no quiera, el enemigo nos ataca, y pues solo nos queda educarnos, enseñarnos, aprender de la palabra, seguir todas las enseñanzas que podemos encontrar aquí en el Espíritu, y pues el mayor consejo para no caer en las enseñanzas del mundo son cumplir con los 4 pasos de la iglesia: congregarnos, orar, ¿qué me ayuda? Dar testimonio y orar y escudriñar la palabra. Gloria a Dios. Ajá. Ahora una segunda escuela, que es la escuela del hogar, que esta es la escuela que se está ejerciendo aquí en la iglesia para con los hogares, ¿verdad? Para eso invito a Henry y a Carla, que ellos nos van a decir qué han aprendido con esta escuela y cómo ha afectado esto su hogar. Carla no está, ahorita la pasamos. Invito a Andrés y a Juliana, nos van a decir cómo es la escuela de la iglesia y qué enseña. ¿Por qué escuela de la iglesia? Porque aquí en la iglesia nosotros aprendemos, nos formamos, ¿verdad? Hermanos, Dios los bendiga. Bueno, antes que nada, pues quiero darle gloria a Dios porque ha estado demasiado bonito esta enseñanza el día de hoy. No sé, como que algo diferente, ¿no? Y escuchar a los hermanos que han hablado tan bonito todos. Bueno, así como está hablando el hermano Gabriel,
de la escuela del mundo, ¿verdad? Hay una escuela que contrarresta en gran manera, ¿no? A la escuela del mundo, que es la escuela de la iglesia. O sea, no es formalmente, digamos, no tiene ese nombre como tal, no es la escuela, vamos a la escuela de la iglesia, no, sino el aprendizaje, las cosas que nosotros aprendemos aquí dentro de la casa de Dios, ¿verdad? La vida de nosotros, pues digamos, tiene 4 prioridades, la orden de prioridades del cristiano, ¿no? Que es Dios, el hogar, el ministerio y el mundo. Yo voy a ir como nombrando en cada uno de esos aspectos qué es lo que vamos aprendiendo relacionado con cada uno de esos aspectos, o al menos en mi caso particular, ¿no? En cuanto a Dios, nosotros aprendemos a adorarle, aprendemos de verdad qué es lo que dice su palabra en cuanto a cómo adorar a Dios, cómo buscarlo, qué es lo que a Dios no le agrada que nosotros hagamos, aprendemos valores morales, el comportamiento entre nosotros, entre los hermanos, el comportamiento con los de afuera, aprendemos muchísimas cosas. De hecho, muchos de nosotros venimos de la idolatría, ¿no? Por lo menos en mi caso, y por lo menos aprendemos lo que a lo que a Dios no le agrada, pues que nosotros estemos adorando imágenes, que nosotros nos enfoquemos en pedirle a otras cosas que no sea precisamente a Dios, ¿verdad? En nuestro hogar, ¿qué aprendemos aquí nosotros en cuanto o en lo relativo al hogar? Lo que estábamos hablando, de todas las cosas de lo que se han hablado por aquí poco a poco, claro, se ha estado hablando de los aspectos negativos, pero entre ellos también se ha estado hablando muchas cosas de las que debemos aprender en nuestro hogar. Por lo menos en mi hogar, el Señor restauró nuestro hogar porque yo venía principalmente con muy malas mañas del mundo, y bueno, fui aprendiendo cómo debía llevar mi hogar, cómo debía yo honrar a mi esposa, cómo debía respetar a mi esposa, cómo la debo respetar. Le pido a Dios que todavía no tenemos hijos, pero cuando el Señor nos los dé, le pido a Dios que me dé toda la sabiduría para poderlos llevar en su palabra, para que sean unos hombres y mujeres de bien, unos hombres y mujeres adoradores de Dios, que no sean, o no sé, que me dé las estrategias para que ellos puedan venir a su casa así como viene uno, con ese corazón dispuesto, con ese amor a entregarse para el Señor, a entregarle la adoración al Señor, que no vengan a regañadientes, que no vengan en contra de su voluntad, sino que vengan motivados, que vengan llenos de amor, así. Ese tipo de enseñanza, ese tipo de cosas las podemos ver aquí, porque yo no sé ustedes, pero yo antes no sabía cómo leer la Biblia, no sabía cómo entrarle a la palabra de Dios. Aquí se le da a uno como, digamos, la herramienta o la enseñanza para que uno agarre la palabra y la aprenda a escudriñar. Y es cuestión de eso, principalmente a través del Espíritu Santo, que es el que nos revela todas las cosas, ¿sí? Pero es eso, nos dan aprendemos a cómo manejarnos en nuestro hogar, aprendemos a cómo llevar las cosas en nuestro hogar. En el ministerio primero, realmente pues yo, antes de conocer al Señor y antes de venir a esta casa, yo no sabía que uno tenía que llevar un ministerio, o que ese era el llamado, ¿no?, de las personas, a llevar un ministerio, a ser ministros, a formarse para servir al Señor de cualquier manera o de la manera en que Él nos llama. Nos hemos estado formando grandemente con las enseñanzas que nos ha dado el apóstol a través de sus libros, a través de otros textos también, y principalmente a través de la Biblia, a conocer el Señor, a conocer cómo podemos servirlo, cómo adorarle, cómo servirles a los hermanos también. Aprendimos también de que primero es el que sirve, ¿no? Y bueno, de verdad entregar ese servicio para la gloria del Señor a los demás hermanos. Y bueno, en cuanto al mundo, pues también aprendemos a cómo llevar nuestro trabajo, ser honestos, declarar nuestros impuestos, no ser evasores, no hacer trampas, bueno, de todas esas cosas que uno normalmente ve en el mundo, de que todas esas cosas que uno normalmente hacía antes, porque por lo menos, no sé ustedes, pero yo no declaraba impuestos. O sea, para mí,
evadía, pues yo evadía impuestos porque bueno, metía una factura, una cosa, con la excusa de que el gobierno no hace las cosas, o X, cualquier gobierno, no estoy hablando de este, de que no hiciera las cosas bien o que ese dinero no iba destinado a las cosas, pero la palabra dice, dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, y eso es algo que también hemos aprendido, a dar testimonio en la calle, eh, ganar almas para Cristo, que es muy importante, que la gente no se pierda, ¿sí? O sea, poder dar a través de nuestro testimonio, llegarle a esas personas y predicarles, y que esas personas y la vida de esas personas sean transformadas a través de la vida de nosotros, ya que nosotros pues no hemos, lo que hemos recibido lo hemos recibido de gracia, y pues también tenemos que buscar que las otras personas reciban de gracia. Dice mi esposa que tener amor por los perdidos. Obviamente, debemos ver a los demás no como perdidos, sino como almas que Dios quiere que sean salvas, y ganarlos para Cristo, para que tengan, así como nosotros, esa salvación que Dios a través de su Hijo Jesucristo nos dio. Eso sería lo que nosotros, en lo personal, yo he aprendido aquí en la casa de Dios, aparte de conocer unas personas que andan en la misma búsqueda y que estamos todos formándonos y tratando de mejorar, porque nadie aquí es perfecto, ni yo, ni el apóstol, ni ninguno de los que estamos aquí. Cada uno tenemos nuestros propios errores, pero a través de la palabra podemos irnos formando y podemos ir rectificando esas conductas para cada día ser un mejor hijo de Dios. Amén. Gloria a Dios. Gracias. Ahora sí, Henry y Carla, que ellos nos van a decir qué es la escuela del hogar y qué enseña la escuela del hogar. Bueno, a ver, nosotros como pareja, ¿verdad? Y que nos hemos constituido en familia, les voy a decir algo muy importante. A ver, yo, como lo decía incluso el hermano anterior, Gabriel, yo veía lo que era la familia, tenía digamos, otra perspectiva, los veía la familia de otra manera, de una manera más mundana. Después de que constituimos nosotros el hogar, yo he aprendido muchas cosas, quizás pienso yo en razón de los conocimientos que de un principio mi esposa Carla le adoctrinaron, sus padres, más que todo su señora madre, en lo que es la palabra de Dios. Y nosotros, a ver, pues yo he aprendido como tal a ver la familia desde otro punto de vista, y pienso que eso nos ha servido demasiado, porque de una u otra forma, pues, gracias a Dios nosotros nos mantenemos, tenemos nuestros hijos, sabemos enfrentar las diferentes situaciones que se nos presentan. Y también hay algo muy fundamental. Nosotros, bueno, o yo particularmente desde el momento de que, bueno, nosotros hemos tenido nuestros hijos, para mí esto pienso que cambió mucho también mi forma de ver las cosas en cuanto a lo que respecta a la parte de la familia. Y a ver, pues de una u otra forma yo le doy muchas gracias a Dios, ¿verdad? Porque realmente, bueno, nosotros como familia hemos sabido manejar, hemos sabido llevarla, y de una u otra forma hemos crecido tanto como personas como espiritualmente. Y bueno, pienso yo que es muy fundamental que el hogar como tal siempre debe existir lo que es el conocimiento a lo que es la parte de la enseñanza de Dios,
porque de una u otra forma esto conlleva que las personas en un momento determinado, ¿verdad?, no cometan tantos errores. A ver, que lo que les decía anteriormente, esto no conlleva los divorcios, se sepan manejar, sepan enfrentar las diferentes situaciones que se presentan en el día a día, cómo enseñar a los hijos, cómo llevarlos, y bueno, en fin, muchas cosas de lo que realmente todos nosotros vivimos todos los días. Y bueno, pido a Dios que siempre nos mantenga por este camino, ¿verdad? Por el camino del medio, voy a ser más claro, y por el camino de Dios, a los fines de nosotros podernos cada día irnos fortaleciendo más en lo que respecta a la palabra de Dios y mantener este hogar tan maravilloso que nosotros tenemos, y le doy muchas gracias a Dios por esta bendición. Ahora dejo a mi esposa para que ella diga lo que piensa al respecto. Bueno, ¿qué pienso yo? Sí, a pesar que yo crecí en un hogar cristiano, siendo sincera, yo empecé a conocer a Dios realmente desde que empecé a existir aquí a Betel, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo 2 niños, ¿sí? Yo los llevaba a la iglesia, pero no le hacía mucho énfasis de llevarlo a una escuela dominical, ¿sí? Pero desde que ellos han empezado a asistir a lo que, no sé cómo decir, a la escuela dominical, a la escuela del hogar, ¿sí? Ellos han aprendido a orar, leen la palabra, no se acuestan sin leer la palabra, y se sabe muchas historias bonitas de Dios, y ellos son los que oran en la casa con nosotros. Son muchas cosas bonitas que crecimos en la escuela del hogar, ¿sí? Por ejemplo, Henry no sabía orar, pero él al escuchar a los niños como oraba, él empezó a orar, empezamos a orar con Dios, no es como un Dios, sino empezamos a orar como ver a Dios como un amigo, ¿sí? Entonces, la escuela del hogar es muy fundamental, y a nosotros en particular, bueno, nos han llenado demasiado, como familia nos ha llenado. Bueno, otro aplauso para Dios. Bueno, la invitación es para el próximo sábado a las 2:30. Están todos los aquí presentes invitados. Y ahorita les voy a entregar a las familias que están aquí un imán para que lo peguen en su nevera. Es un mensaje. En este mensaje está explicado, se comprende más lo que es la visión de la escuela del hogar. Dice: en este hogar se vive la palabra de Dios. Los padres somos los maestros de nuestros hijos. Tenemos una vida exitosa y nuestros hijos crecen en un hogar feliz. Un hogar feliz no es donde hay ausencia de problemas, es donde los problemas se saben sobrellevar y superar, ¿verdad? Bueno, esto lo van a pegar en su nevera, y cada vez que estén en la cocina lo van a poder ver. Y les voy a entregar una invitación para que ustedes puedan traer a otras personas y las inviten a este taller, que es muy bonito y muy importante. Las maestras, por favor, ayúdenme a repartir los imanes y las invitaciones.